Dios me los bendiga. Bienvenidos a nuestro canal Vida para Ti. Gracias a aquellos que siempre nos siguen y comparten también de las bendiciones que reciben a través nuestro. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de un pecado que lo puede estar practicando tanto aquel que niega la existencia de Dios, que no esté buscando de Dios, como aquellos que son creyentes. Así que es un mensaje para cualquier tipo de persona que en este momento esté sintonizándonos. ¿Por qué? Que esté escuchándonos. Porque es un pecado que puede ser que creamos que no tiene nada que ver con nosotros y sí estemos practicándolo sin estar consciente de ello. Así que esperamos en el Señor que esta palabra ilumine nuestra vida y nos ayude a corregir conforme a las misericordias que Dios tiene en este día para nosotros. Vamos a estar hablando del pecado de la blasfemia. La blasfemia es una palabra que por mucho tiempo podemos haberla estado escuchando y tal vez tener un concepto limitado de ella. Por ejemplo, en mi caso, no sé cuál sea el tuyo, siempre yo entendí, y así fue como lo aprendí, que la blasfemia lo veía en dos aspectos. Cuando uno ofende al Espíritu Santo, ofenderlo, o, por otro lado, adjudicarle obras que son del Espíritu Santo al diablo. Y en eso yo siempre me cuidaba mucho porque tenía miedo de blasfemar. No sé para ti qué es la blasfemia, qué has aprendido, pero confío en que este día puedas ampliar el concepto, tener un concepto mucho más claro de lo que es, de tal manera que pueda enriquecer tu vida espiritual y también enderezar lo que esté torcido. Porque siempre que Dios trae una palabra es por su misericordia y su grande amor para con nosotros. Para esto voy a estar utilizando el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículos 31 y 32, y voy a estar también leyéndolo de la traducción contemporánea de la Biblia. Lo aclaro por si usted está leyendo junto conmigo y tiene la versión Reina Valera o lenguaje actual o cualquier otra versión y la mía le es extraña, pues es que esta es la versión del doctor Yatensi Bonilla, que la está trabajando con su equipo de trabajo y no está terminada, pero siempre que sale la nueva carta nos las hacen llegar y pues mientras esté accesible cada traducción, pues yo me gusta usarla porque el lenguaje es uno muy sencillo, uno muy comprensible y nos ayuda a entender los conceptos de una manera mucho más concreta, más amplia, más concisa. Porque esta traducción es una traducción exegética, es una traducción que está lo más cercana posible a el primer sentido de lo que se dijo, de lo que se quiso comunicar cuando se redactó. Así que me gusta usarla porque estamos lo más fiel posible al pensamiento y la intención con la que se comunicó cada carta. Así que les advierto esto por si acaso no me pueden seguir, es porque tengo la traducción contemporánea de la Biblia, la cual pueden acceder también a través por el internet. Dice, añadió Jesús, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los seres humanos, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cualquiera que diga una palabra injuriosa contra el Hijo del Hombre podrá recibir perdón, pero
el que cierre su corazón a la acción de Dios a través del Espíritu Santo, que convence del pecado y genera la conciencia del arrepentimiento, no recibirá perdón ni ahora ni nunca, ya que de esto se trata la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí entonces encontramos a Jesús hablando acerca del pecado de la blasfemia, qué es y las consecuencias del mismo. En esta definición, entonces Jesús nos dice que es el pecado de la blasfemia. Es cuando la persona cierra el corazón a la acción de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la acción del Espíritu Santo? Convencer de pecado. Lo voy a dejar ahí y más adelante voy a profundizar en ella. Pero vamos entonces, para poder comprender la definición que Jesús está compartiendo, vamos un momento a todo el capítulo, al contexto político, social, en que Jesús está comunicando esta palabra. Desde el principio, en el capítulo 12, encontramos a Jesús siendo de alguna manera cuestionado por los fariseos. Los fariseos, en los tiempos de Jesús, era un grupo político también y religioso. En estos tiempos de Jesús, luego de que el pueblo de Israel estuvo cautivo y después en el exilio, muchos se dispersaron a diferentes países y otros se quedaron en Jerusalén. Los que se quedaron en Jerusalén, de ahí ellos surgieron diferentes partidos políticos, entre ellos estaban los esenios, los celotes, los saduceos, y aquí tenemos los fariseos. Los fariseos era un grupo muy celoso de la ley. Ellos guardaban estrictamente la ley de Moisés. Cuando ellos ven que los discípulos de Jesús estaban espigando en sábado, ellos le cuestionaron por qué estaban haciendo eso y por qué él se lo permitía. Porque la ley permitía espigar, pero no permitía hacerlo en el día sábado, porque el día sábado era el día de reposo. Pero ¿qué sucede? Que los fariseos a esta ley, según la Misná, le añadieron 39 clases de trabajo que estaban prohibidos en el día sábado, y una de ellas era precisamente el cosechar. Parece entonces que para los fariseos el arrancar espigas para comer era cosechar. Así que tenían estos dos aspectos, que estaban, según la mente de los fariseos, cosechando y haciéndolo en el día sábado. Pero la ley básica del día sábado, según la ley de Moisés, lo que establecía era recordar y reflexionar sobre la relación especial que tenían con Dios, pues les había liberado de la esclavitud y esta liberación les había dado descanso. Ese era el sentido inicial, el propósito. Sin embargo, los fariseos le añadieron otra intencionalidad. Entonces, cuando le cuestionan a Jesús por qué lo estaban haciendo, pues Jesús realmente, pues sí, les responde, ¿verdad? En el reino que Jesús estaba estableciendo. Porque ubiquémonos aquí un momento. Jesús venía a establecer el reino de Dios. Un reino que quería establecer misericordia y compasión. Pero para los judíos, en el tiempo de Jesús, ellos sí esperaban un Mesías,
pero un Mesías que viniera a traer un reino de corte militar, un reino que los liberara del yugo del imperio romano, pero por el brazo humano, a través de un poder militar, y trajera libertad, prosperidad. Eso ellos lo anhelaban, pero desde el concepto que ellos tenían del reino y del Mesías, eso no cuadraba ni con la persona de Jesús como Mesías, ni el reino que Jesús venía a establecer. Ellos no lo podían comprender. Los fariseos habían hablado a menudo del Mesías que ellos esperaban como el hijo de David, que vendría a liberar a Israel. Ese era el que ellos estaban esperando. Pero Jesús estaba trayendo otro tipo de liberación, como lo estaba haciendo aquí. Tanto en el permitir que se pudieran mover con libertad en ese día sábado. Ese era un tipo de liberación. Como también más adelante vemos cómo Jesús sigue haciendo liberaciones, sanidades, porque el reino de Jesús que venía a establecer aquí en la tierra, el reino de Dios que venía a establecer aquí en la tierra, precisamente era eso, según Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí porque he venido a traer libertad al cautivo, romper las cadenas de los que están presos, sanar al quebrantado de corazón. Y Jesús estaba estableciendo ese reino, pero en el concepto de los judíos no podían verlo. De hecho, todo este mover que estaba viéndose en este capítulo les estaba poniendo de frente el reino de Dios. Más adelante vemos cómo Jesús se encuentra con un hombre que tenía la mano paralizada y también obra esa sanidad en día sábado, lo cual tampoco era permitido. Pero aquí volvemos a lo mismo. Cristo vino a traer un tipo de liberación que los fariseos no podían comprender y estaban escandalizados. Estaban escandalizados, no lo podían ver. Estaban ciegos por causa de su religiosidad. A tal punto que lo acusan más adelante de que obraba por el poder de Beelzebú. Y Jesús mismo le dice, no, precisamente yo estoy atando al hombre fuerte a través de la liberación que estoy operando en el ser humano. Yo soy el que lo estoy atando, sujetando. Así que Jesús le estaba haciendo un llamado para que abrieran los ojos a la realidad de la misión de él y se unieran con él. Se unieran con él. Esta liberación que él provoca luego, después de haber sanado al hombre que estaba enfermo de su mano, luego provoca esa liberación de ese espíritu de enfermedad que tenía el otro hombre que él sana. Y los fariseos entonces, con esta tercera manifestación del reino, no pudieron comprenderlo, ni mucho menos hacerse uno con Jesús para colaborar, sino que se opusieron. Se opusieron a la obra mesiánica y liberadora de Jesús para con las vidas. Si los fariseos hubiesen colaborado con Jesucristo, en lugar de combatirlo, el siervo hubiese podido reunir a las ovejas dispersas de Israel. Pero en lugar de trabajar con Jesús, ellos se fueron en contra de Jesús, prácticamente alineándose con los tiranos y opresores que el pueblo de Israel había sufrido en el pasado y que hoy también sufrían en ese presente bajo el imperio romano. En este sentido, ellos estaban trabajando contra el Espíritu de Dios, o sea, se estaban oponiendo, y en ese sentido era una blasfemia. Ellos sabían bien
que en la ley, en Levítico 24, la blasfemia era un delito grave, penalizado hasta con la muerte. Ellos lo conocían. Sin embargo, aquí ellos estaban ahora blasfemando contra la obra del Espíritu de Dios que se estaba moviendo. Dentro de este contexto que le estoy explicando, ahora entramos al versículo 31 y 32 que le leí al principio, para entonces poder ir desarrollando el concepto de la blasfemia y poderlo entonces nosotros internalizar en nuestros tiempos, porque también tiene una aplicación en la vida nuestra. La blasfemia, entonces, de ser un delito grave y penalizado hasta por la muerte en las culturas teocráticas y en otros pueblos vecinos de Israel, ella fue entonces evolucionando. Vamos entonces a ir observando el desarrollo de este concepto, de esta palabra, que en Israel y en pueblos vecinos era un delito que se pagaba con la muerte. Ya en el siglo XIII antes de Cristo, la blasfemia consistía en dirigir o proferir una palabra injuriosa y calumnias contra una deidad. Y si la persona incumplía con esto, era la muerte. Ahora, más adelante, ya para el siglo III antes de Cristo, con la influencia griega y romana, o sea, greco-romana, la palabra se enriqueció más, el concepto se definió más y se tipificó en dos tipos: la blasfemia directa y la blasfemia indirecta. La blasfemia directa era aquella que se dirigía directamente a la deidad, ya fuera una maldición, ya fuera una palabra injuriosa, una calumnia hacia la deidad, directamente hacia ella. Pero la blasfemia indirecta era la que se dirigía a algún representante de la deidad. Entiéndase, podría ser un sacerdote, como podría ser el templo, algo que representara y estuviera relacionado con la deidad. Esa era una blasfemia indirecta. Ahora, más adelante, entonces, ya en la iglesia primitiva, cuando ya está la iglesia primitiva, la cual adoptó el concepto, pero añadió un tercer tipo de blasfemia. Y esta es la que es importante que nosotros consideremos y estemos bien conscientes. ¿Por qué? Porque la primera blasfemia, directa o indirecta, nosotros podemos estar muy conscientes de ella y cuidarnos. O sea, por ejemplo, blasfemar contra Dios, o blasfemar contra el templo, o hablarle mal a un representante, que eso ahora en este tiempo lo vemos prácticamente. Ya ustedes ven cómo ahora se asaltan los templos, las iglesias. Cada vez vemos noticias que han escalado iglesias, las han destruido, se ha sufrido de vandalismo. Vemos también cuántos pastores, sacerdotes han sido golpeados dentro del templo. Están siendo, cuántos en esta hora los están matando también. Todo eso es un tipo de blasfemia, directa o indirecta, contra Dios o contra sus representantes. Somos testigos de eso. Y ese tipo de blasfemia, somos más conscientes de ella y nos cuidamos de no caer en eso, de no pecar. Pero dice la Escritura que ese pecado, si se ha cometido, Dios lo perdona. Lo dice aquí. Todo pecado y blasfemia serán perdonados, aún contra Dios o contra el Hijo de Dios. Así que si alguna persona me está escuchando y en algún momento usted ha dirigido
palabras injuriosas contra Dios o contra algún representante de Dios, ese pecado le es perdonado. Usted ha maldecido, usted ha actuado de manera calumniosa, ha dañado la reputación de algún siervo de Dios. Todo eso es blasfemia. Todo eso es blasfemia. Cuando se le daña la reputación a algún ministro íntegro y usted ha colaborado en eso, eso es un tipo de blasfemia, porque ese ministro es un representante de Dios. Cuando usted lo desacredita, cuando usted habla en contra de ese representante de Dios, son tipos de blasfemia que si usted se arrepiente, Dios las perdona. ¿Okay? Ahora, este tercer tipo que vamos a estudiar ahora dice que consiste en la actitud del creyente de cerrar el corazón, o sea, es cuando se impide que el Espíritu Santo obre en su vida. Usted no permite que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, lo convenza de que usted está mal delante de Dios. No permitir que el Espíritu Santo le ayude a comprender la obra redentora que Cristo operó en favor nuestro. Ese tipo de actitud se considera una blasfemia. Y dice entonces la palabra que la consecuencia, según el Nuevo Testamento, es que no será perdonado. Vamos aquí primeramente a esta parte de la definición. Se refiere a aquellas tipos de personas que se le ha llevado el plan de salvación, que Dios se le ha acercado para que tenga oportunidad de escuchar la obra que Cristo operó allí en la cruz en favor nuestro, y usted ha cerrado el corazón. Pero quiero aquí hacer la salvedad porque, por ejemplo, en mi caso, muchas veces a mí me trajeron tratados para presentarme el plan de salvación y yo lo evadía. Yo lo evadía por ignorancia, no me interesaba. Pero aquí específicamente a lo que se refiere cuando usted lo hace de una manera deliberada, y le voy a leer la definición que tengo aquí, que es mucho más concisa en un diccionario que tengo bíblico, que dice: es la resistencia deliberada a la actuación del Espíritu de Dios y la negativa a reconocer su poder. Es una actitud deliberada. Yo pensando en mi posición, yo lo hacía, pero era como en una ignorancia. Pero una vez me da Dios la oportunidad nuevamente, yo entonces acepto ese plan de salvación. Pero hay personas que lo hacen totalmente deliberado, consciente, pensado, y que no quieren saber de Dios. Ese es el tipo de concepto que está hablando aquí. Ese es el tipo de actitud deliberada, consciente, y blasfeman contra Dios sin ningún problema. Y no les interesa ni quieren por nada que usted le hable de Dios. Usted está resistiendo el obrar del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el obrar del Espíritu Santo según el Evangelio de Juan en el capítulo 17? Dice que el Espíritu, capítulo 16 o 17, que el Espíritu de Dios vino para convencernos de pecado, como lo dice aquí en la TCB, para generar una conciencia de arrepentimiento. Él es el que nos ayuda a despertar y darnos cuenta de la condición en la que estamos. Él viene en la misericordia de Dios a asistirnos.
porque nosotros somos incapaces de ver la condición en la que estamos. Y Dios en su amor dice que por amor se movió, hizo provisión y envió a su Hijo por causa de ese amor para sacarnos de la condición en la que estamos de miseria por causa del pecado y de perdición eterna. Entonces, cuando a usted, si usted me está escuchando y usted se le ha presentado este hermoso mensaje de salvación y usted deliberadamente lo ha rechazado, no lo resiste, aquí usted está en un peligro, porque este pecado no le será perdonado. Y no es que Dios lo condene, porque Cristo no vino a condenar, sino a salvar, sino que con su actitud usted mismo se está condenando. Y Dios en su misericordia hoy nuevamente le está permitiendo que escuche este mensaje para que se arrepienta. Nuevamente, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, está tratando con tu corazón. Para que cambies de actitud y seas sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, que quiere acercarte nuevamente a tu Creador. Ese Espíritu Santo que es un regalo de Dios, que fue enviado para ayudarnos en nuestra debilidad. Y cuando la persona toma la actitud de rebelión contra Dios y no se arrepiente y muere en esa condición, morirá en condenación eterna. Y como Cristo no vino a perder sino a ganar vidas, permita a Dios y en este momento tú cambies tu manera de pensar, tú cambies tu actitud hacia Dios y te tornes a Él. Seguimos. Dice entonces que también este concepto, esta tercera definición que se amplió, incluye otro elemento bien importante que también nosotros como creyentes debemos tener presente. Porque también dice, en el concepto de esta blasfemia, dice que usted puede estar resistiendo la obra del Espíritu Santo, no tan solo profiriendo palabras, sino que también usted puede tener una actitud negativa, donde usted cierra su corazón, no tan solo, escúcheme bien, no tan solo profiriéndola con la boca. Usted no puede, usted tal vez no dice nada porque usted es una persona educada. Sin embargo, usted tiene el corazón totalmente cerrado al llamado de Dios para su conversión, para que usted cambie su manera de pensar y de vivir y se torne a Dios. Tal vez usted no profiere calumnia, no maldice nada, pero su corazón está totalmente cerrado para Dios. También ahí cae ese tipo de actitud bajo la blasfemia. Pero también tenemos aquí que puede que un creyente también esté cerrando su corazón. Escúcheme bien, y aquí, amado hermano, escuche. Dice que usted puede haber aceptado el plan de salvación, haber aceptado a Jesucristo como su Señor, estar en la iglesia sirviéndole a Dios. Pero, escuche, estar obstaculizando el obrar del Espíritu Santo en su santificación. Y también eso es blasfemia. Cuando dice aquí, en esta, la definición,
no permitir la interiorización del evangelio que lleva a una transformación de vida, es también una actitud de blasfemar, porque en la medida que yo me resisto a la obra del Espíritu Santo en mí para transformarme, para cambiarme, entonces yo me endurezco, yo no me arrepiento y por lo tanto yo no estoy viviendo la nueva vida en Cristo, y esto es serio y vamos a explicar por qué. Primeramente, el Espíritu Santo de Dios fue enviado, y lo dice en Hechos. Una vez el Espíritu Santo fue enviado, en el capítulo 2 dice que constituyó a los apóstoles, a los discípulos, a los seguidores de Cristo, los constituyó en testigos. Sin el Espíritu Santo, los apóstoles negaron a Jesús, fallaron. Pero cuando fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, Él los capacitó y en esa capacitación también los transformó. Y entonces pudieron dar testimonio de Jesucristo. Y todos nosotros, los seguidores de Jesucristo, somos llamados a ser testigos. Y pudiéramos estar como los fariseos que les expliqué al principio en el capítulo, estar oponiéndonos a la obra del Espíritu Santo, de estar dando testimonio de la obra redentora de Cristo por causa de nosotros mismos, llamarnos cristianos, pero no tener una vida que refleje ese Cristo en nuestros corazones, estar siendo de tropiezo a muchos. Porque Jesús le dijo a los fariseos: el que no está conmigo, entonces desparrama. Los fariseos rechazaron a Cristo como el Mesías, rechazaron el reino de Dios, le fueron de tropiezo a muchos, porque dice la Escritura, cuando Jesús le habla a ellos y se dirige con una indignación tremenda: ustedes ni entran al reino, ni dejan que muchos entren. ¿Por qué? Porque le ponían muchas cargas, le añadían a la ley cosas que Dios nunca pidió. Y mucha gente, en lugar de disfrutar el servirle a Dios, era una carga, era un hastío. Y le fueron de tropiezo. Y le decía: ustedes no entran al reino. Eso es serio. Pero tampoco dejan entrar a muchos, porque le están presentando un mensaje equivocado de lo que era la ley en muchos sentidos, porque Dios no añadió tanta carga como ellos lo hicieron. Exigían cosas que Dios nunca pidió. Y muchas veces, como pueblo de Dios, podemos estar cayendo en ese error y estar oponiéndonos a la obra del Espíritu Santo, que quiere traer salvación a muchos. Cuando nosotros añadimos carga al mensaje de Cristo y añadimos cosas que Cristo nunca habló, estamos haciendo la misma función de los fariseos. Añadiendo doctrinas, dogmas que no están en las Escrituras. ¿Y cuántas personas se apartan por causa de ese tipo de mensaje? Y que muchos de nosotros, por la misericordia de Dios, seguimos predicando y aferrados a Jesucristo, pero que también hemos sido testigos de eso. Y tenemos que cuidarnos de no caer, y en lugar de ser colaboradores con el Espíritu de Dios, estemos oponiéndonos a la obra del Espíritu Santo en medio de nuestros tiempos. Debemos añadir y no restar, y que lo que se reste sea simplemente por corazones endurecidos, pero no por haber añadido algo que no está en el mensaje de salvación. Y lo otro
en esta palabra de blasfemia el obstaculizar. Obstaculizar la obra del Espíritu Santo en mí que quiere hacerme un testigo. Cuando yo me resisto a cambiar actitudes, malos hábitos, a quitar pecados de mi vida que Él me ha señalado, yo estoy deslizándome, estoy resbalando en ese pecado de blasfemia, porque estoy resistiendo su voz, estoy resistiendo su obrar en mí. No estoy permitiendo que el hombre interior florezca. Yo debo ser un colaborador ahora con el Espíritu Santo, que primeramente vino y me convenció de pecado. Me dijo, tú estás lejos de Dios. Me ayudó a entender. Y debemos tener entonces la actitud como Pablo. Pablo se creía que estaba bien, pero vino el Espíritu Santo y lo convenció, se le cayeron las escamas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Nos quita las escamas de la religiosidad, que muchas veces creemos que estamos bien y estamos mal. Nos quita las escamas de la dureza, del dolor, de la rebelión, de no querer saber de Dios por la razón que sea. El Espíritu Santo nos asiste y nos ayuda. Pero luego vemos en Romanos, el capítulo 7, la lucha que tuvo Pablo, porque el Espíritu Santo estaba obrando la santificación, la transformación en él. Y vemos cómo él tiene esa lucha interna. ¿A quién obedecer? Si al viejo hombre o al nuevo hombre que el Espíritu Santo estaba forjando en él. Y él entonces descubre que el Espíritu Santo lo podía ayudar a hacer morir todo aquello que quería impedir el obedecer su voz. Es el mismo Espíritu Santo que nos ayuda en esta debilidad también, de hacer morir todo aquello que pueda impedir que seamos testigos del poder transformador de Dios. Y Pablo tomó, porque esto es una cuestión de decisiones, no tendremos excusa, porque Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo ahora, para que podamos vivir una vida en santidad. Y nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y de los hombres, para que puedan ver a través de nuestra vida el poder del Evangelio. Y podemos entonces nosotros caer en esta blasfemia de estar obstaculizando el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida e impedir que seamos transformados. Así que esta palabra nos invita hoy a reflexionar. Tal vez te ha pasado como me pasó a mí, que uno tenía un concepto de la blasfemia y yo honestamente, yo pensaba que la blasfemia eso no tenía nada que ver conmigo. No, porque yo soy cristiana, eso es allá los que no quieren saber de Dios, allá ellos son los que se pierden. O sea, yo no tenía este concepto tan claro y tan profundo de que esto también tiene que ver con el creyente. Tiene que ver con el creyente. Esto no es tan solo para aquellos que se oponen o se resisten al mensaje de la cruz, sino también que es un llamado a reflexionar nuestra sensibilidad cuando el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra conciencia una actitud, un comportamiento que es necesario echar a un lado. Como dice la Escritura, hacerlo morir. Porque la obra del Espíritu Santo es conformarnos a imagen y semejanza en carácter de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera podamos llevar esperanza a muchos y poderles decir que no todo está perdido,
que si Él obró en nosotros, también puede obrar en los demás. Pero cuando nosotros nos resistimos, no tenemos nada que contar, no tenemos nada que dar. Tenemos que procurar la experiencia de Pedro, cuando se encontró con aquel hombre allí en la puerta del templo, pidiendo una limosna. Allí estaba, no podía caminar. Y Pedro le dice, no tengo nada que darte, no tengo oro ni tengo plata, pero tengo algo que sí te puedo dar. Entonces, hoy día, tristemente, vivimos en el afán de tener cosas materiales, pero no podemos decir lo que dijo Pedro. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Es más fácil sacar $1, sacar $5 y darlo, que de nosotros fluya el poder del Espíritu Santo para llevar una palabra de poder, de esperanza a algún necesitado. Y ese es el obrar y la encomienda del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Constituirnos en testigos fieles del poder del Evangelio que transforma. En otras palabras, tenemos que procurar no obstaculizar la obra del Espíritu Santo, ni mucho menos oponernos. 2 palabras que debemos tener presente cuando hablamos de la blasfemia. No oponernos, como se oponen muchos hoy, y lo estamos viendo. Hay muchas maneras de oponerse. Vemos también cómo muchas personas, en lugar de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, se rebelan contra Él, quitan textos bíblicos para no cambiar su manera de vivir, su estilo de vida, cayendo así en la apostasía. Porque cuando endurecemos nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo en áreas en nuestra vida, estamos corriendo un peligro inminente de caer en la apostasía. Y hoy muchos están blasfemando, porque eso es una blasfemia, cuando nos resistimos y nos oponemos al verdadero mensaje de salvación, cuando nos oponemos a la obra del Espíritu de Dios. Y como no queremos responder a su voz, buscamos la manera de permanecer obstinadamente en nuestra manera de pensar, así no cambiar, y nos engañamos a nosotros mismos. Y hoy día estamos siendo testigos como mucho pueblo de Dios, en lugar de entrar en el arrepentimiento, en la convicción de pecado, se ha acomodado en su manera de pensar, tergiversada de la voz del Espíritu Santo, y así blasfemando. Sí. Porque también ese es un tipo de blasfemia. No dirigida directamente a Dios, pero cuando también atentamos contra su santa y divina palabra íntegra, pura, y la distorsionamos, estamos también ahí pecando. Quiere decir que la manera más segura de librarnos de cometer este pecado es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Por algo la Escritura advierte: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te está haciendo un llamado para que te tornes a Él y cambies tu manera de vivir, es porque Dios te ama. Porque Dios te ama y no quiere que te pierdas. Depende de nosotros cuán sensibles somos a esa voz. Y mucho creyente que el Espíritu Santo está tratando áreas en su vida y en su rebelión y en su soberbia, siguen resolviendo en su fuerza, siguen resistiéndose a la voz del Espíritu Santo
pueden estar resbalando en este pecado, el cual dice la palabra que no será perdonado. Y yo reflexionando en todo esto, uno dice, wow, ¿y por qué no será perdonado? Y sí puede usted ser perdonado contra Dios, contra Jesús, pero no contra el Espíritu Santo. Es que honestamente, mire, los discípulos, mientras anduvieron con Jesús, fallaban todo el tiempo, olvídese. Lo dejaron solo. Pero cuando fueron investidos por el Espíritu Santo, por eso Jesús cuando habló con Pedro, que Pedro lo negó, le falló y todo, Jesús sabía que no tenía ese poder, que en sus fuerzas no podría. Y por eso oró al Padre antes de irse para que enviara al Espíritu Santo. Entonces ahora delante de Dios nadie tiene excusa, nadie tendrá excusa en el día del juicio final. No tendremos excusa. No hay excusa. Porque el Espíritu Santo precisamente ahora fue enviado para traer convicción de pecado. Fíjese que la misericordia de Dios es tan grande que sabe que de nosotros jamás van a hacer el arrepentimiento, jamás van a hacer el buscarlo, y hasta en eso nos ayudó. No tan solo envió a Jesucristo a morir en la cruz, sino que también envió al Espíritu Santo para que lo viéramos allí en la cruz, para que entendiéramos lo que Él hizo por nosotros. Es que ¿dónde podrá haber un Dios de tanta misericordia y de tanta bondad? Entregó a su Hijo. Yo no entiendo eso. Pues ahora te voy a enviar al Espíritu Santo para que lo entiendas. Por eso es que no será perdonado. La actitud de despreciar también esa voz que te dice busca de Dios. Necesitas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque son una misericordia más de parte del Señor que desprecias. Siempre que el Espíritu Santo venga a tu vida. ¿Y cómo es eso? Cuando Dios pone a alguna persona en tu camino a hablarte de Él. Mira, tórnate a Dios. Busca de eso es Dios a través de su Espíritu. Por medio de una persona, alguna palabra, algún texto, una alabanza, son misericordias de Dios. Por eso la Escritura dice, ay de aquel que tenga en poco una salvación tan grande. Ay de aquel que resiste la voz del Espíritu Santo. Es que no tendremos excusa. Nosotros sí que en este tiempo de la gracia, no vamos a tener excusa. Porque está el Espíritu Santo activamente tratando con tantas vidas. Usted sabe cuántas y cuántas veces yo me doy cuenta de que Dios me lleva a mí a lugares, a oficinas médicas. Yo he sabido llegar a oficinas médicas. Y el doctor decirme, mira, te voy a referir a otro porque no es necesario que tú vengas aquí. Y simplemente yo llegué a esa oficina, no volví más, para toparme con su secretaria que estaba en una crisis. Y yo llevarle una palabra. Y yo jamás volví a ese lugar. Y eso me pasa a mí constantemente. Y voy aquí y voy allá. Por eso tenemos que soltar la palabra que Dios nos dé en cualquier lugar, porque somos sus instrumentos. Y es el Espíritu Santo el que invita y da la palabra. Si la persona la despreció, si la tomó en poco, ese no es mi asunto. Usted dará a Dios cuenta. Porque es que Dios en su misericordia se mueve. Nadie tendrá excusa delante de su presencia en el día que nos llame a cuenta. ¿Por qué? Porque es que usted clama y usted va a ver que siempre Dios ha respondido a su necesidad. Alguna persona le llevó. Es que yo te voy a invitar que tú hagas memoria de las veces que ha llegado gente a tu vida, de las veces en que Dios se ha revelado a tu vida. ¿Y tú qué has hecho con eso? ¿Estás cerrando tu corazón? ¿Lo has cerrado?
Pues hoy tienes oportunidad de ser perdonado si tú te arrepientes. Y tú le dices, Señor, perdóname. Porque ahora yo me estoy dando cuenta de las veces que yo he cerrado mi corazón. Yo me he negado a la invitación de buscarte. Yo te pido que tú me perdones. Y Dios te va a perdonar, ¿sabes por qué? Porque no lo estás haciendo de una manera deliberada, consciente, el desprecio, sino que hoy te arrepientes. Y que las veces que lo hiciste de una manera de ignorancia, porque no sabía lo que hoy yo te estoy explicando. Y si tú te arrepientes hoy, tú le pides perdón a Dios. Dios te perdona. Sí, Dios te va a perdonar. Porque si Dios está enviando esta palabra, es porque aún hay esperanza para tu vida. Es porque Él quiere perdonarte. Es porque Él está pasando por alto todas esas actitudes, como la hizo conmigo. ¿Cuántas veces yo ignoré ese llamado? Lo ignoré por completo. Y Dios en su misericordia pesó mi corazón. Dice, lo que le hace falta es que lo entienda. Porque aquí hay un corazón fértil todavía. Aquí hay un corazón todavía sensible. Hay un corazón que lo que necesita es entender que yo le amo. Y si tú hoy dices, Señor, perdóname las veces que yo me he resistido, las invitaciones que tú me has hecho, Dios te perdona. Ahora, cuando ya estamos determinados que no me importa, entonces sí, que estamos escogiendo el camino equivocado. Y para ti, mi amado hermano creyente, que estás claro en aquellas áreas que el Espíritu Santo te ha redarguido, te ha mostrado que tienes que quitar, las sigues cometiendo, las sigues practicando deliberadamente porque ya tienes conocimiento. Pues también Dios te está dando esta invitación para que te arrepientas y no cierres tu corazón y cambies tu manera de vivir. Porque cuando nos resistimos, estamos retrasando nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y eso nos incapacita para ser instrumentos útiles en el reino. ¿Cuántas vasijas se están echando a perder en el proceso por causa de su dureza? De resistirse a la voz del Espíritu Santo. Y están ahí sentadas inútilmente sin poder ser usada por causa de su dureza y de la condición en la que están. Están siendo de obstáculo a la obra del Espíritu Santo que los quiere levantar y usar para bendición de muchos. Pero no tan solo eso, obstaculizamos y también nos oponemos a que el Espíritu Santo siga haciendo la obra de santificación en la novia pura y santa que Cristo ha de venir a buscar. Que Dios nos ayude a tomar conciencia en aquellas áreas que como cristianos nos hemos resistido, hemos endurecido el corazón, no hemos querido obedecer la voz del Espíritu Santo. Que Dios nos libre, porque estamos cogiendo también el camino equivocado. Bendito sea el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido de grande bendición a tu vida y que hoy sea un día de arrepentimiento y de levantarnos de nuevo en el bendito nombre de Jesús. Amén.